Hola, muy buenos días, muy buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con nuestra materia de Historia Universal Contemporánea. Ok, bueno, pues como ya habíamos visto, ya hemos revisado precisamente algunos de los principales eventos. Bueno, toca el día de hoy a lo que es la crisis bursátil de 1929. Más o menos para ir como definiendo de alguna manera qué es esto de una crisis bursátil, bueno, vamos a tener que meternos hasta cierto punto en ciertos conceptos un poquito elaborados dentro de la economía. Que si bien se pueden llegar a revisar en la materia de estructura socioeconómica, a veces pues el tiempo no da lo suficiente como para alcanzarlo a revisar, así es que intentaremos, de revisarlos, perdón, así es que intentaremos acomodarlos lo más sencillo que se pueda, ¿va? Ok, vamos a empezar. Primeramente, bueno, que vamos a entender que por la crisis bursátil de 1929. La crisis bursátil, dice, también se le conoce como el crash de 1929. Dice, fue una crisis del mercado bursátil que tuvo lugar en Nueva York entre el 24 de octubre y el 29 de octubre. El crisis bursátil no es otra cosa más que, básicamente, hagan de cuenta, las empresas se manejan hasta cierto punto por algo que se conoce como acciones. Las acciones, bueno, dentro de lo que es el mercado, dentro de un mercado económico, pues básicamente tienen como un valor. Cuando esas acciones, bueno, esas acciones pueden variar en su precio, en su costo. Esto tiene que ver muchísimo con la oferta, la demanda de los productos que la empresa produce. Cuando pasa alguna circunstancia, por ejemplo, que hace ver al mal a la empresa o que pierde ventas y demás, bueno, las acciones van perdiendo el valor. Cuando van perdiendo valor, pues esto implica precisamente pérdidas para los dueños o accionistas de determinada empresa. Entonces, básicamente a eso se refiere. La crisis bursátil no es otra cosa más que ciertas acciones pues vayan perdiendo su valor y por ende pues vayan perdiendo ganancia. Esto puede llevar inclusive a que ciertas personas lleguen inclusive a caer en la quiebra, en lo que se conoce como los números rojos. Y bueno, obviamente implica despidos, implica pagos de sanciones y demás para los dueños o accionistas de determinadas empresas, ¿va? Bueno, vamos entrando un poquito más a lo que es. Dice, este evento es el comienzo de lo que se conoce como la Gran Depresión. La Gran Depresión, pues no es otra cosa más que la pérdida precisamente de ese valor en la economía, pero que implica, como ya lo mencionábamos, desempleo, lo que implica a su vez, pues, es que muchas personas, pues, no tengan los ingresos suficientes. Para el mercado, el hecho de que una persona no tenga un poder adquisitivo seguro, es decir, una economía, un ingreso, pues implica precisamente que también las ventas de los productos o la demanda va a bajar. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen para comprar, pues entonces no van a poder comprar los productos. Lo que implica a su vez pues una baja en la producción de los productos, lo que implica nuevamente que ciertas empresas vuelvan a caer en la quiebra o que caigan, mejor dicho, otras empresas caigan en la quiebra precisamente porque pues no venden productos. Y eso, bueno, se va volviendo una bolita de nieve que en última instancia va a llevar precisamente a una pérdida de desempleos, inclusive pérdida de vidas. ¿Por qué? Porque muchas personas, desafortunadamente, cuando llega a pasar esto, pues obviamente tienden a suicidarse, ¿no? Entonces, es un evento bastante complejo para las economías de los distintos países y más, por ejemplo, como cuando un país o varios países dependen de una economía que caiga en crisis, como en este caso, precisamente, la economía precisamente de la que vamos a estar revisando. Los antecedentes, bueno, es decir, más o menos cuáles son como los inicios o las causas que van a ir llevando precisamente a que la economía caiga. Primeramente dice, el mundo después de que de la Primera Guerra Mundial, que ya hemos revisado, estaba necesitado de muchos productos que dejaron de elaborarse. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial, básicamente lo que son los principales países o las grandes potencias van a estar enfocadas en la producción de productos que funcionen para la guerra. Por lo tanto, entonces, pues no va a ser como que tan factible que se dediquen a crear productos a lo mejor como comestibles, autos, todo ese tipo de cosas que son pues realmente banales para esa situación. Entonces, bueno, pues entonces, como estaba tan necesitada de ese tipo de productos, todo lo que es las principales potencias, bueno, pues entonces se comienzan a fabricar. Dice, todo lo relacionado con estos productos, pues entre ellos los autos, subió como la espuma, dice, hasta el punto de en que las empresas como Ford o General Motors, pues bueno, vieron los beneficios. Es decir, se comienza a crear una producción exagerada porque se piensa que el mercado va a estar lo suficientemente fuerte para poder comprarlos. Es decir, las empresas creen que al haber va a haber una fuerte demanda de los productos. Es como si digo, pues fíjate que todo el mundo necesita carros.
Va perfecto, llena los almacenes de estos carros porque vamos a tener unas grandes ventas, ¿no? Para de esos carros. Entonces, pues hay que invertir todo lo que se pueda. Inclusive muchas personas van hasta llegar hasta endrogarse para poder aprovechar esos momentos específicos, ¿no? Aguas con ese punto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, por alguna circunstancia las demandas bajan? Tus productos, tus almacenes van a quedar ahí y obviamente eso va a representar pérdidas para tu empresa y eso te va a obligar a que en algún momento determinado tengas que vender esos carros a precios mucho más bajos, lo que implica que vas a perder dinero. Inclusive en muchas ocasiones personas van a tener que vender como sea esos productos hasta precios muy exageradamente bajos, lo que te va a llevar literalmente a veces hasta solo ganar lo que invertiste y si acaso lo que invertiste. Entonces eso va a llevar a una empresa a que pierda precisamente muchísimas ganancias y pues vaya capital. ¿Va? Entonces seguimos. Desgraciadamente, dice, las ganancias para las empresas pues no eran igual a las de los empleados. Es decir, los empleados pues no van a ganar propiamente lo mismo. Entonces, recordemos que en una economía hay dos elementos fundamentales dentro de todo esto. Consumidores y empresas. Si los consumidores no tienen el suficiente poder adquisitivo o dinero o ingresos para poder adquirir los productos, pues obviamente no los van a poder comprar. Entonces, eso va a obligar a que los almacenes se vayan quedando retacados precisamente o llenos de alguna manera de todos estos productos. Que bueno, ya entendemos cuáles son las consecuencias porque las acabo de mencionar, ¿va? Dice, las consecuencias, bueno, los precios pues disminuían y el sector agrario pues desafortunadamente se endeudaba. Por ejemplo, es decir, el sector que se encarga precisamente de la producción de alimentos, que son otros de los productos que se necesitaban durante más bien después de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, se va a tener que precisamente endeudar. ¿Por qué? Porque los almacenes se van quedando precisamente retacados, los precios los tienes que disminuir. Cuando tú tienes un almacén lleno, pero tienes una demanda muy, muy baja, pues literalmente para poder vender esos productos, pues tienes que bajarlos de su costo, como ya lo mencioné. Entonces, repito, eso va a implicar mucha menor ganancia. Y obviamente eso te va a implicar a ti como empresario o empleador, pues empezar a bajar la producción y en su momento pues tener que recortar personas. De ahí vienen ciertas, más bien, esas son las ciertas causas por las que una empresa en su momento tiene que hacer un recorte de personal. ¿Por qué? Porque la producción no es la suficiente como para tener a todos los empleados contratados. Que a su vez pues eso lleva nuevamente a una crisis todavía más amplia, ¿no? Seguimos. Dice, los que trabajaban en el área tradicional, pues no tenían que buscar trabajos con salarios a veces desafortunadamente pues menores. Esto nuevamente lleva a una crisis todavía más fuerte. Esto genera un nivel de pobreza mayor en algunas áreas. Como ya lo mencionamos, siempre lo que es el área, los principales áreas como el campesinado, los obreros, pues siempre son los más perjudicados. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos, ¿no? Es como si fuera una especie de escala que va bajando, como si se fuera hundiendo un barco, por ejemplo, y los que pues terminan sufriendo más, pues son precisamente las personas que se encuentran en las partes bajas. Como ya lo habíamos mencionado, durante la época precisamente en la que se considera que va a haber una fuerte demanda de los productos, pues obviamente las acciones van subiendo. Es decir, la bolsa precisamente de valores considera que las acciones de determinadas empresas, pues obviamente van a valer más. Esto se mide principalmente a través de ciertos puntos. Es decir, la bolsa va marcando determinados puntos dependiendo del crecimiento del valor de cada una de las acciones de determinada empresa. En 1924, bueno, la escala de la bolsa de valores pues es de 110 puntos. Un año después ya había subido un 65%. En 3 años había subido un 125%, repito, porque se consideraba que había una fuerte o iba a haber una fuerte demanda de todos esos productos. Se extiende la idea de que en la bolsa pues nadie pierde, es decir, se empieza a correr el rumor de que todas las personas que van a invertir en la bolsa, es decir, en las acciones, pues obviamente pues nadie pierde, ¿no? Es decir, tú puedes comprar una inversión, tú puedes comprar acciones de algunas empresas, si tienes el poder económico para hacerlo, y pues bueno, es de segurísimo que vas a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque repito, ya hay un evento que dice que pues precisamente va a haber una gran demanda, por lo tanto tus acciones van a subir como espuma, diría, ¿no? Sin embargo, el alza del precio de las acciones no se basa en el aumento de la productividad de las empresas, sino en la demanda de las acciones, como ya lo habíamos mencionado. De este modo, pues se comienza a trabajar a crédito, es decir, las personas comienzan a endeudarse.
En 1927 se conceden 3.500 millones de dólares en crédito para operar en la bolsa de valores. Es decir, las personas estaban tan seguras de que iban a ganar que pedían precisamente prestado a los distintos bancos para poder invertir dentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque era seguro que no ibas a perder. Entonces, pues obviamente ese dinero ibas a poder regresarlo intacto y quedarte con tu ganancia, lo cual implicaría que pues ibas a subir dentro de la escala social, ¿no? Entonces se empieza a manejar toda esta idea que, bueno, desafortunadamente pues vamos a ver que pues no era tan cierta. 1929, el año de la crisis, comienzan los rumores de que algo no marchaba bien, es decir, algo había precisamente. La bolsa de valores muchísimas se conecta, repito, con asuntos políticos, económicos y sociales. Una vez es un evento social, un evento económico o un evento político, por ejemplo, supongamos en estos, aquí en Estados Unidos, bueno, no aquí, perdón, en Estados Unidos, pues por ejemplo, cuando gana Trump o cuando se tiene la posible seguridad de que va a ganar Trump, como él consideraba hacer ciertas modificaciones dentro del gobierno, eso en el momento en el que se supone que posiblemente gane, y que ya después sabemos que sí gana, afecta también en la bolsa de valores. Entonces, un evento político, económico, social puede llegar a afectar en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque en teoría eso va a afectar precisamente a la economía de las empresas o de la empresa o de la nación, y en última instancia, al estar tan enlazadas todas las naciones o ciertas naciones, pues eso va a repercutir, parece ser como una hilerita de fichas de dominó. ¿Va? Entonces, bueno, hasta aquí empezaban los rumores de que pues algo no andaba muy bien, entonces había que tener cierto cuidado. 25 de marzo el índice primeramente cayó 9 puntos, lo que llevó a muchos a vender como fuera. Es decir, cuando la bolsa empieza a perder puntos, dicen, pues hay que vender como caiga, hijo, es lo primero que regularmente tienes que hacer. Es decir, para que no haya una mayor pérdida, pues entonces tienes que vender las acciones, ahora sí que a como caiga. Es decir, a como se pueda vender. ¿Para qué? Para evitar la mayor pérdida en dinero. La Reserva Federal, es decir, lo que es el gobierno, inyecta dinero al mercado con lo que se consigue frenar el pánico. Es decir, el gobierno precisamente busca controlar ese pánico y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a solventar precisamente esas inversiones e invierte cierta economía cierto dinero para que no se pierda precisamente esa pues ventaja de esto ahorita. A lo largo de unos meses, pues bueno, la bolsa sigue subiendo, sube 118 puntos. Pero en octubre cae nuevamente 8 puntos. Estos 8 puntos, aunque parezca para nosotros algo tan insignificante, muchachos, es muy relevante. ¿Por qué? Porque implica, ya en el ámbito de las inversiones, implica de millones de pesos o millones de dólares o miles de dólares, dependiendo precisamente de las inversiones que se tengan. El miércoles 23 vuelve a caer 7%, es decir, un promedio como de 31 puntos. Y bueno, se avecina un evento conocido como el Jueves Negro, que es precisamente el 24 de octubre de 1929. Este día la bolsa cayó en picada, es decir, entonces empieza prácticamente a vender sin control, es decir, no se toma en consideración precisamente el precio en que puedas vender, sino que lo que importa es vender para evitar precisamente la mayor pérdida. Muchos bancos comenzaron a aprovechar, a comprar las acciones que se vendían a bajos precios. Es decir, las personas comienzan a vender las acciones, los bancos dicen, bueno, esto va a pasar, esto no hay ningún problema, tarde que temprano va a volver a restablecerse, creo que es el momento específico de comprar, y entonces compran las acciones. Es como un monte de piedad que estuviera precisamente comprando esas acciones o esos productos. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado van a volver a costar más. Sin embargo, esto no va a pasar. Dice, así como bajaron, subieron de nuevo y la riqueza de muchos, pues desafortunadamente se comienzan a perder, ¿no? Una próxima caída se da el martes negro, es decir, el 29 de octubre. La bolsa vuelve a caer 43 puntos, lo que llevó a las caídas de las riquezas de muchos multimillonarios, principalmente de grandes banqueros que habían invertido el jueves anterior. ¿Qué implica esto para los banqueros? Bueno, desafortunadamente para ellos, pues que implica precisamente que pierden una gran cantidad de dinero, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. En 4 días la bolsa había perdido un 25% de su valor, es decir, aproximadamente como 5,000 millones de dólares. Entonces imagínense toda esta cantidad de dinero perdida para muchos de los multimillonarios. Esto solo fue el inicio de la crisis que se extendió en toda Europa. Más adelante, bueno, vamos a trabajar precisamente un poquito más con estos temas. Más bien, vamos a continuar con el tema, ¿va? Hasta aquí nos estaríamos quedando por el día de hoy.
mañana continuaríamos con la segunda parte de la crisis de 1929. Sin embargo, bueno, sí es importante ir como mencionando que este evento en particular, junto con los que ya hemos visto precisamente del Tratado de Versalles y demás, pues bueno, va a repercutir precisamente en el reinicio precisamente es decir, de las rencillas entre Alemania y otros de los tantos países aliados que se van a involucrar precisamente en lo que se va a conocer como la Segunda Guerra Mundial. Por el día de hoy, muchachos, lo dejaríamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden hacerla llegar al grupo de WhatsApp o si tenemos, por ejemplo, la oportunidad de asistir a nuestras clases presenciales, pues adelante, ahí los veré, ¿va? Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. El día de mañana, continuamos.